Continuamos con más información. Aumenta la ocupación de camas en los hospitales. En ciudades como Quito el fenómeno ya es visible y genera preocupación en las casas de salud, mientras se confirman los primeros brotes de la variante Delta. Francisco Garcés analizó los datos y nos cuenta la situación. Las cifras del impacto del COVID-19 vuelven a alarmar a las autoridades y a los administradores de los hospitales. Es que a diario en las casas de salud se siente el aumento de pacientes que llegan en busca de atención. Nosotros tenemos ahora un promedio de aproximadamente de 50 a 60 personas que vienen. De ese 50 a 60%, si quieren 20-30% entran a hospitalización, que es un número realmente alto. Según las cifras oficiales, son 2.635 las camas de hospitalización de COVID-19 asignadas en todo el país. Y de ellas, el 46% están ocupadas. En cuidados intermedios hay 169 camas asignadas y el 57% están ocupadas, mientras que en cuidados intensivos son 772 las camas y están ocupadas el 80% de ellas. Es que en promedio más de 100 pacientes ingresan y tienen que ser hospitalizados al día. Pero las cifras nacionales no reflejan siempre las realidades locales. Quito, por ejemplo, tiene el 89% de las camas de hospitalización y el 97% de las de UCI ocupadas. Y el número de pacientes en espera también crece. En hospitalización ya son 21 y para UCI son 62. Bajo estas circunstancias preocupa también el posible impacto de la variante Delta, cuya presencia está confirmada en varias provincias. Nosotros confirmamos el caso de una transmisión comunitaria en Quito de la Delta. No solo de un caso importado, pero no es un brote epidémico con montones de personas, sino es una persona y 5 contactos que están siendo observados. Esta persona se contagió en su trabajo, entonces eso es importante tomar en cuenta. En los hospitales se preparan para esta contingencia. Es que si bien la variante no es más letal, por su contagiosidad podría aumentar el número de pacientes a atender. Si bien la presencia de la variante está confirmada, el Ministerio de Salud asegura que solamente en El Oro hay la circulación comunitaria de la misma. Y justamente en la provincia del Oro, al adquirir un boleto para viajar en el transporte interprovincial, los pasajeros deben presentar el carnet que pruebe que tienen las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Este pedido genera rechazo entre los ciudadanos, mientras las operadoras exigen el requisito. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo indica además que en esa provincia la hospitalización por los contagios está al 50%. Desde hoy las cooperativas de transporte intraprovincial para vender boletos desde El Oro exigen el carnet de vacunación donde conste que tienen las 2 dosis contra el COVID-19. La medida la planteó el COE Nacional para autorizar que transportistas retomen sus operaciones. A los pasajeros se les toma la temperatura y se les rocía alcohol en las manos como parte de las medidas de bioseguridad. El gobernador de El Oro dice que además los buses deben viajar con el 50% de aforo. Nosotros ya hemos superado el 80% de vacunación en primera dosis y estamos ya alrededor del 20% en segunda dosis. Somos la segunda provincia después de Galápagos a nivel de vacunación. Medida que rechazan los usuarios en la terminal terrestre de Machala. Incluso quienes presentan su carnet cuestionan que les pidan el documento. Fernanda López dice que no todos han recibido las 2 dosis. Lastimosamente sí creo que es discriminatorio porque imagínense, la mayoría de la población que viaja por trabajo, o sea, por salud, ellos recién tienen la primera dosis. Son muy pocas las personas que hemos tenido la oportunidad de tener las 2 dosis. El carnet también es solicitado cuando los pasajeros abordan los buses hacia otras provincias. Luis Romero, representante de Rutas Orenses, indicó que para aplicar estas medidas deben contratar más personal. Eso les genera más gastos y ante las restricciones los afecta económicamente. Como han dicho mucha gente, estamos en terapia intensiva por el tema de las deudas. Si bien es cierto, la transportación siempre ha tenido créditos pendientes, los cuales no se han podido cumplir por el tema de la pandemia, que han caotizado nuestra economía. Según datos del Ministerio de Salud, en el Hospital Teófilo Dávila de Machala existen 40 camas para pacientes COVID. De esas, el 50% se encuentran ocupadas, mientras que las 8 camas de cuidados intensivos está al 100%.
Mientras en la unidad de triaje de las casas de salud que tratan casos de coronavirus en Machala, no existe mayor presencia de pacientes con síntomas del virus. En tanto que los centros de vacunación lucen llenos con quienes continúan llegando para inocularse. Esta mañana el colectivo Ecuador por la Vida presentó una declaración en la que rechaza la vacunación forzosa o coaccionada. El grupo pide a autoridades nacionales que se evite cualquier tipo de restricción para quienes no se vacunen. Fernando Terranova nos trae las diversas posturas. La vacunación masiva divide a la sociedad. Por un lado están quienes consideran que para controlar la pandemia debe incluso presionarse a quienes no desean vacunarse para que lo hagan. Pero hay quienes consideran que la vacunación coaccionada es ilegal y va en contra de los acuerdos internacionales. Es el caso del colectivo Ecuador por la Vida, que reúne a más de 700 personas. Presentaron una declaración dirigida a autoridades nacionales para dar marcha atrás a intenciones como las que se llevan en Guayaquil, Azogues y Loja, de limitar el acceso a ciertos lugares para quienes no estén vacunados. Exigir la vacuna es violentar todos los derechos de los ciudadanos. El abogado Carlos Chiriboga Romo es el patrocinador de esa declaración. Nosotros no insistimos en contra de la vacuna o de los que quieran asistir a un vacunatorio y que se quieran poner 2 o 3 o 4 vacunas. Eso es un asunto personal. Pero existe la objeción de conciencia, que es un derecho y una garantía constitucional. En la otra orilla, el exministro de Salud, Luis Sarracín, es enfático. No va en contra absolutamente de nada, puesto que es una manifestación de seguridad biológica que se está ofreciendo a los seres humanos. Si usted quiere viajar al Brasil, no puede viajar si no tiene el carnet donde dice que se le ha aplicado la vacuna contra la fiebre amarilla. ¿Quién ha protestado de esto a nivel internacional? Nadie. Posturas y posturas frente a la vacunación durante la pandemia, que ya ha dejado más de 4 millones de muertos en el mundo. Continuamos. Mediante brigadas médicas, el Ministerio de Salud Pública busca cubrir la vacunación de 800.000 personas que viven en zonas de difícil acceso en todo el país. Personal de la entidad está en el Golfo de Guayaquil, donde se asientan decenas de comunidades. Y José Carlos Alvarado está en el sitio con más detalles. Adelante. Aproximadamente 1.400 personas viven aquí en Puerto Roma, una de las tantas comunidades del Golfo de Guayaquil. Por eso el Ministerio de Salud ha llegado hasta aquí con una brigada de vacunación contra COVID-19. Esta es una zona a la que solo se puede acceder a través de una embarcación. Por eso varios pobladores se han acercado a estos puntos y han manifestado algunas de las complicaciones que tienen al vivir en zonas de este tipo. Escuchemos lo que dijeron. Estábamos esperando para que nos vengan a vacunar, porque usted sabe que en Guayaquil hay que hacer unos colones, hay que hacer muchas cosas porque... Que hay momentos que hay personas que se enferman de varias enfermedades, a veces prevenidamente nos ataca y a veces caemos y en el momento de que alguien nos atienda, no hay. Por su lado, el viceministro José Ruales ha manifestado cuál es el plan que se tiene a nivel nacional sobre estas poblaciones en particular y el plan de vacunación que tienen con ellos. Escuchemos lo que dijo. Tenemos alrededor de 800.000 personas que están en esta situación en varias provincias del país. Una de las zonas es el área rural de la provincia del Guayas, que es una zona muy dispersa con muchas comunidades, algunas de difícil acceso. Son 1.100 dosis de Pfizer y Sinovac las que han arribado a estas comunidades. La jornada continúa, pero seguimos con más en estudios, compañeros. Nos despedimos a esta hora en Televistazo, Pedro. Así es, Gaby, amigos, las noticias continúan esta noche a las 19 horas. Que pasen muy bien y que tengan un excelente fin de semana.